Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa Rocío en ese segmento maravilloso de todo lo que es relacionado con la familia, con todo lo que es restauración, con todo lo que es diseño, con todo lo que realmente está implícito en lo que tenemos que hacer nosotros como miembros de una familia, tanto esposos como hijos, realmente que somos esa base de la sociedad y esa base fundamental de lo que, de la creación realmente. Fuimos creados con un propósito de vida y ese propósito de vida no podemos abandonarlo. Si nosotros lo abandonamos, realmente ese propósito nunca va a cambiar, pero sí yo creo que vamos a estar muy alejados de los privilegios que tenemos en ese punto. Así que, doctor Jiménez, señora Rocío, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, qué bueno estar nuevamente juntos, empezar siempre con buscando la dirección, la instrucción, el consejo de Dios, ¿verdad? Para poder vivir conforme a su voluntad, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Esa es una oración fundamental y esta es una manera de vivirla en el sentido de escudriñar su voluntad que nos dejó a través de su palabra. Así que qué oportunidad de parte de Dios para hacerlo conforme a su nueva misericordia del día de hoy. Sí, vamos a iniciar y vamos a ver lo que es el amor de Dios y la aceptación en el matrimonio. Y bueno, los consejos prácticos, de acuerdo como Dios nos dice que ayudemos a nuestro cónyuge, pues lo primero y lo básico es siempre la oración, ¿verdad? La oración que Dios nos revele de acuerdo a su voluntad, por lo cual debemos orar por nuestro esposo. Considerar todas las áreas de su diario vivir y disponer su voluntad, corazón y emoción para estar a favor de mi cónyuge, conforme al propósito de nuestro Padre Celestial. El día de hoy que vamos a hablar de la aceptación, pues realmente es un tema columna en la palabra, porque de tal manera nos amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que nadie se pierda, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y entonces hablemos de porque el amor de Dios es aceptación. Aceptar es dar por bueno o por válido algo que recibimos. Recibir voluntariamente o sin oposición lo que se nos da, se nos ofrece o se nos encarga. Y aquí todos tuvimos y hemos tenido la experiencia de recibir la salvación, de aceptar el señorío de Jesucristo y el acceso al Padre y su trono de gracia y la vida eterna. Y esta es una decisión muy importante porque es independiente de la religión. Si usted está escuchando por primera vez esta serie, le recordamos, no estamos hablando de una religión, sino de una relación. Por eso es que aceptamos y nos acepta el Padre como tal para vida eterna. Lo que ya de suyo es bueno, la voluntad del Padre, lo dimos por válido en nuestro existir. Y así comenzamos una nueva travesía, que es por fe y no por vista. Es decir, por poner la mirada en las cosas eternas y no solo en las temporales. A lo mejor si usted escucha por primera vez eso dirá, bueno, ¿eso de qué manera es? Bueno, es muy sencillo. De lo que no es visible a los sentidos, podemos expresar lo que es visible. Y le pongo un ejemplo como médico que Dios me ha hecho. Usted no ve el oxígeno. Y sin embargo, gracias a que Dios provee de oxígeno, Él diseñó así esta tierra, usted y yo respiramos. Tenemos una función práctica que es la respiración y que implica vida a nuestro cuerpo. Y entonces esta fe está basada ahora en principios eternos y no en criterios temporales de nuestra existencia en esta tierra. En síntesis, Dios nos aceptó en su familia
y de regreso al original de nuestro diseño para con nuestro Padre Celestial. Ahora somos ciudadanos de su reino, expresando su imagen y su semejanza. Y si usted no conoce esa dimensión, o tú joven, o tú esposa que nos estás escuchando, pues es tan sencillo. Jesucristo está dispuesto, está tocando a la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar, acéptame como el Señor de tu vida y vivamos juntos. A partir de ese momento, tener una vida que le honre, que regrese al modelo original donde hay gran bendición y donde hay una promesa eterna. Hazlo conscientemente, decláralo ahí en tu casa en este momento y nosotros rogamos al Señor que tengas esa apertura y que ante esa apertura Él te muestre su bondad, su misericordia y reconozcas en todo tu ser que eres acepto de parte de Dios. Él te ha aceptado como miembro de su familia y ahora que le has puesto en sus manos tu vida. Vayamos entonces ahora a la verdad de la palabra. En Efesios 1, del 4 al 6, en la Reina Valera dice así, si usted no tiene su Biblia, anote la cita, después la revisa en la versión que usted tenga, ahí podrá profundizar y con mayor entendimiento y mayor tiempo la pueda meditar. Pero ahorita leamos. Dice así Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vamos por porciones de esta escritura. Según nos escogió en él, así que si usted no tenía conciencia de ello o no lo sabía, él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, él nos eligió desde la eternidad, no antes de que usted, antes, mucho antes de que usted naciera y llegara a esta tierra, o yo. Él nos eligió en la eternidad. Esta fue la primera bendición que Él nos otorgó por amor. Imagínese, según nos escogió en Él desde la eternidad, nos otorgó por su amor esta selección de parte de Él. Antes de la fundación del mundo, para que nos quede claro, Dios está en la eternidad pasada, presente y futura, así que Él como eterno, antes de la fundación del mundo, aún antes de que naciéramos y de nuestra existencia en esta tierra, que fue creado para cumplir el propósito eterno de Dios. Esta tierra está creada por Él. Y luego aterrizamos o nos hizo llegar a Él. Pero antes de que fundara este mundo ya nos había elegido. Ya había decidido que tuviéramos esta opción, como usted hoy la tiene, que no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos ya elegidos para ser apartados para Él, expresando en esta tierra su naturaleza de santidad y llenos de su espíritu. Nos eligió, nos estableció antes de que fundara este mundo y determinó que fuéramos santos, es decir, apartados para el santo, quiere decir apartado para Dios. Cuando le reconocemos como Señor y Salvador a Jesucristo, en ese momento somos apartados para Él. Para expresar, como dice desde el inicio en Génesis, para expresar su imagen y su semejanza en esta tierra. Así dice esta verdad, guárdela, atesórela, medítela, escudriñela, repásela. Siguiente porción dice, en amor, habiéndonos predestinado.
Es la misma esencia de Dios, ¿verdad? Para servirle y ser su expresión. Y esa expresión es expresar a Jesucristo. Jesucristo es amor, así nosotros en nuestra vida diaria debemos expresar ese mismo amor. Para ser adoptados hijos suyos, tener esa filiación de su paternidad. Nosotros ahora podemos decir que tenemos esa identidad de parte de Dios, ¿verdad? Jesucristo es nuestro Padre. Esa adopción que Él nos ha dado es como ahora nos identificamos. Por medio de Jesucristo, como nuestro Redentor. Él es quien nos dio esa vida, quien brindó su vida por cada uno de nosotros. Entonces es Jesucristo en nosotros. Según el puro afecto de su voluntad. Decíamos cómo Jesucristo nos tenía en su mente desde hace mucho tiempo, por ese mismo afecto, por ese amor que tiene para con nosotros, en el beneplácito del corazón de Dios. Así es como Dios, en su perfecta voluntad, nos tiene ahí, para alabanza de su gloria, de su gracia, que nuestra vida sea un acto continuo de alabanza a Él. Nuestra vida, dice también la palabra, ¿no? Que todo lo que respiramos alabe al Señor. Y así debe de ser nuestra vida diaria, alabar de continuo a nuestro Señor, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos tomó en Cristo para regresar a nuestra condición original de su familia y paternidad. Entonces, entendiendo y aceptando ahora esta identidad en el original, no en la circunstancia actual, sino en nuestra identidad trascendente de haber sido elegidos antes de la fundación del mundo. Tenemos entonces identidad en nuestro Padre Celestial. Si bien expresamos de manera natural cosas de la identidad o de la genética biológica, pero tenemos la genética espiritual de quien nos eligió antes de la fundación del mundo, siendo aceptos en Cristo por la voluntad de Dios y para aceptar también a nuestro cónyuge. Entonces, imagínense ya, hija de Dios, hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo que empezamos a vivir dentro del matrimonio. Ya identificamos el amor del Padre, ya identificamos que expresamos su imagen y su semejanza. Ahora compartamos esa misma visión, ese mismo entendimiento como cónyuges. Y fíjese, como cónyuges tenemos una C de cónyuge, una C de ser conciudadanos del reino y otra C de ser consiervos de Dios. Imagínese este lazo tan intenso, tan importante que Dios estableció para ser el fundamento de la sociedad. Hoy día hay más de 7,000 millones de habitantes en el mundo y todos hemos llegado a esta tierra de la manera en que Dios diseñó, un hombre y una mujer. Y entonces la expresión y la coheredera, que es mi esposa, de la bendición de la vida, ¿verdad? Así sigue siendo, tal cual es el diseño original. Entonces veamos este tema de amor y de aceptación dentro del matrimonio. Así dice, entonces ahora vayamos a Efesios 5:21, de la palabra de Dios para todos. Dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. ¿Se da cuenta? Medítelo por un momento. Es por respeto a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo que nos servimos. No es si nos parece, si el otro ha sido digno de servicio. Así no dice. Así es las circunstancias en esta tierra. A veces nuestras emociones nos llevan a ese punto de decir, pues hoy no es digno de servirle, ¿no? O de servirle a ella. Pero así no dice Dios. El original dice, sírvanse a unos a otros, o sea, sirva al esposo a la esposa, esposa al esposo, por respeto a Dios, por reverencia, por honrar al Padre, de quien expresamos su imagen y su semejanza.
En la versión internacional, en la nueva versión internacional, este mismo versículo 5:21, Efesios 5:21, dice, sométanse uno a otro por reverencia a Cristo. Y someterse es considerar en servicio al otro como superior, como primero antes que yo. Eso es someterse. Someterse es servir por amor y por reverencia y respeto a Cristo. Ponga en sintonía y en esa dimensión el día de hoy. Esposos, nos servimos por amor y por reverencia y respeto a Cristo. Por eso es que le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando decimos que es nuestro Señor, quiere decir que Él gobierna nuestras decisiones, que sometemos a Él todas nuestras decisiones, nuestra perspectiva y nuestra manera de abordar la vida cotidiana, particularmente la relación matrimonial. Y por eso dice aceptos en Él. O sea, mi esposa es acepta en Cristo y como yo he decidido servir a Cristo, pues puedo servirla a ella. Porque soy el portador de ese servicio de parte de Cristo para ella. Mirando a Cristo en este mismo acto de servicio y de sometimiento a Él. Viviendo esa verdad eterna y no la temporal de las condiciones actuales, sino una verdad eterna. El Señor Jesucristo, su Espíritu mora en mí y porque su Espíritu mora en mí, yo puedo servir a mi cónyuge y aceptarla como hija del Padre, como servidora de Cristo. Y entonces, en aceptación a esa voluntad superior que es la de nuestro Señor Jesucristo, sirvo y me someto a Él y le doy respeto a Él al servirle a mi esposa. La palabra señala en Efesios 5:22, en la versión Palabra de Dios para Todos, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven a Cristo. ¿Cómo nos está hablando el Señor ahora a nosotros como esposas, verdad? Con esa disposición de servir a nuestro esposo. Tener una disposición diariamente en todo tiempo. Y dice, así como sirven a Cristo. Como mujeres somos muy en esta área de servicio. Yo lo veo así, que la mujer está siempre dispuesta a estar sirviendo, ¿verdad? El servir en su casa, el estar atendiendo a todos los de su casa. Es un servicio, pero lo primero que tenemos que estar conscientes es que es para Cristo. No es el que si lo merecen, el que si a lo mejor no nos atienden bien o no son atentos con nosotros, no, es porque estamos sirviendo a Cristo. Es un servicio, es una disposición de estarle sirviendo en todo tiempo al Señor. Dice la versión internacional, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Servir a nuestro esposo, ¿verdad? Por amor a Cristo, como lo estamos viendo, tal como hemos aceptado su señoría. Qué fácil es verlo así o verlo de otra forma, el que estamos sirviéndole primeramente a Cristo, ¿verdad? Porque hemos aceptado ese señorío de nuestro Señor en nuestra vida. Y también la palabra dice que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Él dispuso toda su vida en servirnos a nosotros. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos enseñó un modo de servir que es totalmente, ¿verdad? Con una disposición completa, sin reserva, sin requisitos. Y a veces en nuestro diario vivir, nosotros como mujeres, en nuestras emociones que se nos alteran, ponemos muchas cosas, ¿verdad? De decir, no es que no se lo merece, es que me hizo esto, es que me vio así. Pero no, es con esa disposición de servirle al Señor. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, todo va a cambiar, ¿verdad? Nuestra disposición en estarle sirviendo a nuestro esposo y de ver siempre a Jesucristo primeramente para poderlo servir. Y no pensar en ese sometimiento como que nos están torciendo el cuello para hacerlo,
porque no es así. Es una disposición en servir diariamente a nuestro cónyuge y de esa manera podremos tener esa actitud de servicio, ¿verdad? De estar sirviendo con una muy buena actitud y no de a la fuerza. El sometimiento, si lo vemos desde el punto de vista como Dios nos lo enseña, va a ser con ese amor que Jesucristo es para con nosotros. Y servirle, ayudarle para que llegue a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que todo esto se da cuando nuestro corazón está siempre alineado a Él y podemos servirle de esa misma forma, con ese amor que es inmenso y no tiene límite. También a nosotros como esposos, Dios nos da instrucciones, por eso la Biblia es el manual del fabricante. Usted quiere conocer más de la relación matrimonial, vaya a la palabra, ahí está claramente escrito porque Él es quien diseñó la relación matrimonial. Así que en Efesios 5:25, también de la palabra de Dios para todos, nos dice a los esposos, escuche usted, varón, joven, porque te estás preparando para cuando llegue ese tiempo, niño que pareciera lejos, pero llegará el tiempo de tus nupcias. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Fíjense, dice, así como Cristo amó a la iglesia, no es así como tú y yo creemos, no es así como tú y yo aprendimos. ¿De quién aprendiste? ¿De Dios o de las circunstancias o de tu manera de vivir? No es así como creemos, como nos late, como es la cultura. Así no es. Dice que las amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó en plenitud, completo. Así que ahora sí tenemos varones, esposos, hombres, jóvenes, un modelo. Cuando tú digas, joven, que te quieres casar con una jovencita y te preguntes, ¿cómo es un esposo? Pues es alguien que ama a su esposa como Cristo a la iglesia y se entrega por ella. Esa es la disposición para que cuando hagas tus votos sea muy claro el alcance que va a tener tu decisión de ser esposo. Amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Vaya que se requiere discernimiento, estudio, consideración, oración, para incorporar esa verdad eterna en nuestro corazón y poderla ejercer cotidianamente. Entregando lo que somos por amor a Dios al servicio de nuestra esposa. Lo que somos por amor a Dios al servicio de nuestra esposa. Servirla en un acto de amor para que ella sea la mujer que Dios eligió y predestinó para alabanza de su gloria, fíjese. No es para como a mí me gusta, a mí me parece o yo creo que debería de ser. Es para alabanza de la gloria de Dios. Servimos a ese propósito, a un propósito superior para nuestra esposa que va más allá de nuestro propio sentir cotidiano y entendimiento. Para eso Dios nos hizo esposos varones. Tengamos esta consideración. Miremos de esta manera. Por eso el tiempo, la consideración, los esfuerzos, todo está encaminado a honrar a Dios y a servir a nuestro cónyuge. Y es primero nuestro cónyuge. Con ella hacemos un pacto con nuestro cónyuge, no con nuestros hijos varones. Yo sé que a veces usamos la expresión de mis hijos son mi vida. Nuestra vida es Cristo. Y nos ha hecho uno con nuestro cónyuge, no con nuestros hijos. Debo decirles que aunque las vean pequeñitos y desvalidos y así dependientes de nosotros, un día van a decir, papá, mamá, pues ya llegó quien Dios dispuso y voy a hacer mi vida y voy a hacer mi familia. Y otra vez estarán nosotros. Y no es un nido vacío, por favor, quite esa expresión, ni siquiera la diga, porque así no es con Dios.
con Dios es un pacto en el que continuaremos sirviéndonos el uno al otro, sometidos a Dios, hasta que Él nos llame a su presencia. Hasta ese momento seguiremos sirviéndole a nuestro cónyuge con ese amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón, un amor que todo lo da, que todo lo espera, que no busca lo suyo, que no se irrita. Por eso dice que amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó completo por ella, entregó su vida. Nuestro caso no es la vida biológica, es el tiempo, la consideración. Por eso, tener tiempos delante de Dios juntos es una responsabilidad de nosotros, varones, de disponer, de proponer y de promover tiempos juntos con Dios para ir entendiendo ambos qué es ser uno en Él y servirnos el uno al otro, a la manera de Cristo, que vino a esta tierra, que tuvo esa actitud de no considerarse como superior, sino que siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y todavía llegó a más, a ser siervo y todavía más, a morir por nosotros en la cruz de una manera que era oprobiosa para aquel tiempo. Eso es servicio. No considerarnos superior, sino al contrario, siervos, siervos de nuestro cónyuge, para que alcance la plenitud de Cristo, nuestro esposo, para la alabanza de la gloria del Padre. Y en los consejos prácticos, esposo ame a su esposa y sírvale conforme a la voluntad de Dios, para hacer soporte en su crecimiento en la fe. Esposa, dele el lugar de cabeza a su esposo y sírvale para ayudarlo a alcanzar el propósito de Dios para su vida. Entonces, ambos tenemos responsabilidades ante Dios que nos asigna para que alcancemos ese propósito de Dios juntos. Entonces, fíjese, resumiendo, el amor de Dios y la aceptación en el matrimonio implica conocer la voluntad del Padre y estar dispuestos, decidir, vivir de la manera en que Él establece en su palabra. Esposos, amemos a nuestras esposas. Esposas, sométanse, sirvan por amor a Cristo. Así es de sencillo, ¿verdad? Las instrucciones de Dios son siempre muy sencillas. No son fáciles, porque tenemos que dejar el yo, el gobierno del yo en nuestras vidas para entregarle nuestra vida en primer lugar a Dios y en segundo, la disposición para servir a nuestro cónyuge, siendo consiervos de Dios, conciudadanos de su reino y cónyuges. Nuestra oración, nuestra petición al Padre, nuestro anhelo, nuestra petición es que Él sea formado en cada uno de nosotros, en esposo y en esposa, para gloria de su nombre. Que sea una semana llena de bendiciones. Muy buenos días. Muy bien.